Buenas noches, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo apacible en la noche del martes 6 de mayo del 2025. Y aquí, como mencioné, bajo este silbo apacible, quiero tocar un tema que tengo varios títulos para ponerle a este tema, porque es referente a una iglesia esta iglesia que se menciona, que voy a mencionar, está ubicada o estuvo ubicada en la región de Sardis. Y de la manera en que el Señor identifica a esta iglesia, a mí, en una expresión boricua, me para los pelos, me pone los pelos de punta. Y estoy tratando de ver qué tipo de título le puedo poner, más allá de la iglesia muerta. Yo te voy a hacer una pregunta y vamos a tomarlo como título del tema del mensaje a esta iglesia. ¿Fuego de Dios o fuego extraño? Para eso voy a comenzar leyendo primero en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y dice el mensaje: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiero hacer una parte aquí, porque cuando vemos dentro de la Trinidad, vemos al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y no porque sea la tercera persona, es porque en categoría está más abajo, porque Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es juez, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios es santo, Dios es eterno. Así que cuando hablamos acerca del Espíritu de Dios, no estamos poniendo al Espíritu de Dios por debajo del Dios Padre. Él es Espíritu. Sin embargo, aquí se menciona los 7 espíritus de Dios. Y quiero con esto que no intenten tratar de interpretar o descifrar o poder entender o explicar el asunto de los 7 espíritus de Dios cuando está el Espíritu Santo de Dios. O son 3, o son 7, o son 10. No lo intenten, porque primero que nada hay cosas que están en la Escritura y hay revelaciones que no se les es dado, a ser humano alguno. Dios le da la interpretación, le da la revelación a quien Él quiere, conforme a su propósito, y por algún propósito le da esa revelación. De modo que aquí tenemos a Dios diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Oh, Jesucristo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y luego de haber dicho ese mensaje escrito, esa carta tan desastrosa para una iglesia,
un señalamiento desastroso para una iglesia la cual, según esa persona o según esa congregación o según ese ángel de la iglesia, ese pastor de la iglesia, dice que está viva, de que vive, sin embargo, para Dios está muerta. En el libro de Levíticos se detalla un incidente o fue un evento que ocurrió con unas personas que tenían no solamente una apariencia, sino que eran diseñados o determinados para un oficio. Eran nada más y nada menos que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Y estos dos hijos de Aarón fueron separados para el sacerdocio. Y dice que tomaron cada uno de ellos, en el libro de Levíticos capítulo 10, dice que tomaron cada uno su incensario. Cuando se habla acerca de el incensario o el incienso, se está hablando o referente a ese humo que va a haber como olor grato y fragante ante la presencia de Dios. Las oraciones de los santos tienen que ir como olor grato, fragante ante la presencia de Dios. Y dice que cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego. Peligro. Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Fuego extraño que Él nunca les mandó que hicieran. Y tenemos a esta iglesia ubicada en Sardis. Sardis se llegó, para hablar un poquito de historia, llegó a convertirse en una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Era una ciudad que era vista desde los llanos. Sardis podría compararse con el atalaya o el vigilante del monte, porque por sus casi 500 metros de altura en su construcción sobre esa llanura en el río llamado el río Hermo, era una ciudad casi imposible de escalar. Militar y estratégicamente hablando, Sardis era casi inexpugnable. Eso es que resulta imposible de conquistar o de alcanzar o de vencer. Y a pesar de sus cualidades estructurales y debido a su excesiva confianza en su amurallada y rica ciudad, Creso, el rey, pierde la guerra. Creso era rey en ese momento de esa ciudad. Pierde la guerra contra Ciro el Grande de Persia. Y pese a esta derrota, casi un siglo después, un siglo más tarde, irónicamente, Sardis esa ciudad sufre otra derrota similar, pero esta vez por el ejército de Antíoco III. Esto nos demuestra que por dos ocasiones Sardis sufre derrotas marcadas que marcaron la vida de esa ciudad debido a una excesiva confianza en su ciudad amurallada. Y con esta historia en mente, pues leímos Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice:
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis significa los escapados, los que escaparon. En el verso 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan menciona los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y vemos cómo nuevamente se menciona estos 7 espíritus de Dios en esta introducción de la carta a la iglesia en Sardis. Cuando se estudia el libro de Isaías, se hace referencia al Espíritu de Dios. No solamente el Espíritu de Dios, sino también a su obra que es perfecta. Cuando se habla del número 7 en la Escritura, se está hablando de perfección. De modo que al hablar de los 7 espíritus de Dios y de las 7 estrellas, Cristo nos está diciendo que Él tiene la perfección del Espíritu Santo y que tiene el control de las 7 iglesias. A diferencia de las cartas anteriores, la carta a Tiatira, a Pérgamo, a Esmirna, a Éfeso, en esta carta, lamentablemente, Cristo no encuentra nada bueno que decir de esta iglesia, con excepción de unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. A Éfeso se le reconoció por su arduo trabajo y su discernimiento, a Esmirna por su tribulación y su pobreza, pero Cristo la veía que era rica. A Pérgamo dice por retener su nombre. A Tiatira por su amor y servicio. Pero aquí en Sardis, a esta iglesia no existe nada bueno que decir de ella. O incluso le dice que está muerta, que es, en otras palabras, una hipócrita al querer decir que está viva. Aunque al parecer o a la vista de toda la ciudad, la iglesia en Sardis gozaba de una buena reputación. Fíjate que dice: tienes nombre de que vives. En otras palabras, tenía una buena reputación. Pero para Cristo, esta iglesia estaba muerta por dentro. Externamente parecía estar viva, pero en su interior estaba muerta. Lo que me lleva a pensar que era una iglesia llena de mucha membresía, llena de personas que simplemente se denominaban por el nombre, cristianos de nombre, o como se le conoce en el argot aquí latino, cristianos nominales. En otras palabras, llena de personas que decían ser cristianos, pero que estaban muertos. A Esmirna literalmente la perseguían y mataban a su gente. Pero para Cristo esta iglesia era rica y estaba viva, mientras que en Sardis decían estar vivos, sin embargo estaban muertos. Cuando analizamos estas situaciones, podemos encontrar que para Cristo no hay ningún interés, ni tampoco ningún asombro por esos mausoleos lujosos o llenos de flores que existían en esa ciudad. Pues sabe que en su interior lo que hay es simplemente huesos de muertos. La iglesia de Sardis a simple vista estaba viva físicamente, pero en su interior estaba muerta, espiritualmente muerta.
Algo similar sucedió con el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías, cuando Isaías en el capítulo 29, verso 13, dice: se acercan a mí de boca y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todo por fuera muy bonito, pero es Cristo el que con sus ojos penetrantes, como llama de fuego, es el que examina todo nuestro interior. Aleluya. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En Jeremías capítulo 17, verso 9 al 10 dice que el corazón es engañoso. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Lo mismo sucedía con los fariseos y con los escribas, cuando Jesús los comparaba con sepulcros blanqueados. Creo que de este tipo de personas o creyentes, como en Sardis, el apóstol Pablo le advertía a Timoteo en su segunda carta, cuando le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A esto evita. Hay un escritor y pastor cristiano, su nombre John Stott, que dijo en una ocasión que la hipocresía puede penetrarse en la vida de una iglesia donde pudiera haber un bello coro, equipos musicales caros, excelentes himnos y una sincronización en el cántico, mientras nuestras mentes vagan y nuestros corazones están lejos de Dios. Tener pompa y ceremonias y vítores, precisión litúrgica y esplendor eclesiástico, sin embargo, ofrecer una adoración incompleta e imperfecta a los ojos de Dios. Y eso es lo que me lleva a mencionar lo que le hablé acerca de el caso de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, siendo sacerdotes, levitas, que estaban dedicados al sacrificio, a hacer ofrendas a Jehová. Sin embargo, tomaron fuegos extraños, colocaron fuego extraño en su incensario para ofrecerlos delante de Jehová. Hoy día hay mucho espectáculo. Esto va a trastocarle tal vez el pensamiento y el corazón a muchos. Pero este servidor que está aquí dejó de ir a conciertos cristianos. Porque no está mal querer reunir un grupo de hermanos para entre todos adorar al Señor, bendecir al Señor con salmos y cánticos y alabanzas. Pero ¿realmente eso está en la mente de los productores? ¿O procuramos hacer mercadería bajo el nombre de Jehová, bajo el nombre de Dios? Y encima de eso, poniendo en las tarimas humo, como si fueran fuego o humo, que yo lo llamo fuegos extraños. Y parece un concierto de rock. O porque ahora también en la salsa o en el merengue también ponen humos, ese hielo seco entrando por la tarima y haciendo como si fuera una neblina, una niebla, y queriendo cantar así, con rayos y centellas y luces para aquí, luces para allá, y una pura emoción. Y como sabemos que el ser humano de por sí se le afloran los sentimientos, entramos en una transición o en un trance.
y llevamos simplemente fuegos extraños. Y mira lo que el Señor le dijo a Isaías para que le hablara al pueblo. Le dijo: se acercan a mí de boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo quiero decirle que antes de criticar el mensaje que le estoy dando a la iglesia, cada uno se autoevalúe, se autoexamine y pruebe su corazón y realmente llegue a la conclusión de: ¿estoy yo agradando a Dios o simplemente estoy adorando, alabando, cantando coritos a Dios en pura emoción? Recordemos que el profeta Jeremías, Dios le dijo al profeta: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros no podemos burlar a Dios. Nosotros tenemos que venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Dice en el Salmo 51:17, que siempre lo menciono en mis prédicas y en mis mensajes y en mis enseñanzas, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De modo que tenemos entonces y hago eco de lo que dijo este pastor, el pastor John Stott, donde habla acerca de la vida de la iglesia en el tiempo moderno, donde aparece todo con unos excelentes coros, sincronización de cánticos, unos equipos musicales bien caros, luces, humo, de todo. Una liturgia espectacular, un esplendor eclesiástico, pero una adoración incompleta, imperfecta, fuera o sin presencia de Dios. Mira lo que dice en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, el capítulo 33, vemos a Moisés. Moisés que hablaba con Dios cara a cara, y es un mensaje que también grabé los otros días, hace unos días atrás, que hablaba con Dios, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero, a su amigo. Y Dios le dice a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, verso 14, primero le dice, verso 1, anda, sube de aquí, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, al pueblo de Israel, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y esas palabras las oyó el pueblo. Y el pueblo, que fue una mala noticia, se vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos hermosos, preciosos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Y Moisés cogió el tabernáculo y lo sacó fuera de la presencia contaminada del pueblo. De modo que cada cual si quería ir a adorar, tenía que ir afuera del campamento. Y Moisés le llamó el tabernáculo de reunión. Pero lo interesante de esto es lo que Moisés le dice a Jehová. Le dice, Moisés respondió, porque Dios le había dicho a él:
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero antes él le había dicho, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés intercediendo delante de Jehová por un pueblo que era de dura cerviz. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Te pregunto yo, cuando estamos reunidos en la casa de Dios, ¿la presencia de Dios está presente? ¿Puede estar presente la presencia de Dios en medio de fuegos extraños? ¿Hay fuego de Dios o hay fuego extraño? ¿Qué estamos ofreciendo a Dios por medio de las alabanzas? Y no es alabanza de labios bonitos, sino alabanza de un corazón contrito y humillado ante su presencia, la cual es santa, pura, inmácula. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. De modo que si no hay presencia de Dios, Dios no va a recibir tu ofrenda de sacrificios de alabanza. En una ocasión yo tuve una conversación, no diría secular, sino una conversación normal que tuve con un pastor. Y yo le dije al pastor, ¿sabes qué? La iglesia hoy día ha perdido el respeto por la casa de Dios. Faltan el respeto en el altar. A lo que el pastor me respondió, y pues yo me quedé callado por respeto, porque es un pastor, es un ungido de Dios. Pero yo dije, Señor, ¿por qué Él me contesta de esa manera? Él me dijo, ya no hay que llamarle altar al lugar que tenemos aquí al frente. Ya eso no dejó de hacer, porque los altares eran para sacrificar, para los sacrificios, y ya Jesús hizo el sacrificio una vez y para siempre, así que no tenemos que hacer sacrificio. Y yo pues me quedé callado. Claro, todavía no tenía el pleno conocimiento de las Escrituras, pero sabía que esa respuesta estaba incorrecta, porque la Biblia nos menciona en los Salmos que debemos ofrecer sacrificios de labios que confiese su nombre, que producemos sacrificios de alabanzas a Jehová. Que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, como Jesús le dijo cuando entró al templo y vio a los cambistas y a los mercaderes y haciendo una mercadería de la casa del Padre, cogió un azote y empezó a volcar las mesas de los cambistas con los dineros y las palomas y todo volando y azotando a todos los cambistas y a todos los que estaban allí haciendo mercadería. Y él le dijo, la casa de mi Padre es casa de oración y adoración, y ustedes las han convertido cuevas de ladrones. Y parece que me he salido un poco del tema, pero el detalle es que si recogemos todo esto, estamos viendo que hay una iglesia que está muriéndose, que dice que está viva, pero que está muerta, que Cristo la ve muerta. Algo similar a lo que le mencionó a la iglesia de la Odisea, cuando le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, abre la puerta. Oye, tú no puedes abrirle la puerta a alguien que ya está dentro. Para abrirle la puerta a alguien es porque está afuera.
Entonces tienes a Jesús afuera. Y si tienes a Jesús afuera, tienes al Espíritu Santo de Dios afuera. Y si tienes al Espíritu Santo de Dios afuera, tú tienes la presencia de Dios fuera de tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Eso quiere decir que estaba afuera. Y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:2. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cristo nos está revelando que ha sido y sigue siendo posible que se tenga una apariencia de una iglesia viva, actuar y hacer ver a nuestro alrededor que crean que es una iglesia viva, pero que en realidad está muerta en su interior. Y esta era la condición de la iglesia en Sardis, una iglesia muerta a los ojos de Jesucristo. Cuando dice no he hallado tus obras perfectas, tenemos que entender que el sinónimo de perfecto, hablando aquí, en este término, en este pasaje, está hablando acerca de terminado, de completo, de acabado. Por lo que estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente. Estaban incompletos delante de Dios. Así que Cristo le da su diagnóstico y luego le da su receta. Número 1, sé vigilante, mira fijamente. Pablo a la iglesia en Éfeso le dice en su carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15, mirad con diligencia. En otras palabras, mira fijamente. O sea, no te duermas. Despierta, levántate. ¿Por qué? Porque si no vendré sobre ti como ladrón. Número 2. La receta, el diagnóstico y la receta afirma. Cristo le dice a Sardis que las pocas cosas que te quedan, los pocos miembros que no han manchado sus vestiduras, que no permitan que se les muera también. ¡Wow! ¡Wow! Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aleluya. Aleluya. Número 3. Acuérdate. Haz memoria. Mira. ¿Qué es lo que recibe el creyente, el cristiano, la persona que confiesa a Jesucristo, se aparta arrepentido, le pide perdón a Dios por los pecados, por haber vivido a espaldas de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que recibe cuando confiesa a Cristo como su Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su obra perfecta en cada uno. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Él es el Paracletos. Así que Cristo le dice, haz memoria de lo que te di al tú confesarme como tu Señor. No contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Cuando el cuerpo se queda sin su espíritu, ¿sabe lo que pasa? Se muere. Cuando el Espíritu Santo se va de la iglesia muere. Número 4. Guárdalo. El Señor enseñaba que el que guardaba su palabra no vería muerte.
Juan 8:51. Y cuando leemos en los Salmos en el Antiguo Testamento, Salmo 119, el verso 9, el salmista le da un consejo y le dice, notice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con cantar cánticos, alabanza, estar escuchando música, ir a conciertos? No, con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. De tapa a tapa hasta los mapas, como dicen. En otras palabras, Sardi, iglesia, lo que recibiste, guárdalo, aférrate y cúmplelo. Número 5. Arrepiéntete. Oh, qué palabrita. Arrepiéntete. El mensaje que Juan el Bautista, Yohanan, predicaba en los desiertos y en todo lugar era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, principiando su ministerio, lo primero que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro dio su primer discurso, ante un pueblo que había presenciado la muerte de Jesucristo, y ellos compungidos con dolor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio, y se dieron cuenta de lo que habían cometido, de lo que habían hecho. Y ellos le dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y el apóstol Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Una y otra vez en el Apocalipsis y en toda la Escritura, en toda la Biblia, siempre encontramos la palabra arrepiéntete. El llamado al arrepentimiento es una cualidad que lleva a la persona a un cambio total, no a un giro de 180 grados, sino a un giro de 90 grados. Aleluya. Te lleva a un cambio total, a un cambio luego de experimentar un sentimiento de culpa o un sentimiento, una culpa, un dolor profundo por haber vivido a espaldas de Dios. El padre del pastor en una iglesia en California, el pastor Jeremiah, solía decir estas palabras: las personas van a la iglesia porque se sienten salvadas por lo bueno que pudieran ser. Hay que procurar que las personas tengan el sentido de que necesitan ser salvados antes de llegar a la iglesia. Muy por el contrario, sucede que con el remordimiento, pues en este último, aquí no hay cambio. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. No son lo mismo. En el arrepentimiento, Pedro se arrepintió de haberle dado la espalda a Cristo, de haberle negado no una vez, 3 veces. Y él se arrepintió. Y hubo un cambio, una transformación. En cambio, en Judas, que parece que hubo un arrepentimiento cuando cogió las 30 monedas de plata y las llevó a la sinagoga o al Sanedrín y se las tiró a los sacerdotes.
y se echó la culpa de que había vendido y había hecho una traición a una persona inocente. Sin embargo, lo que hubo fue remordimiento, porque buscó una soga y se ahorcó, se suicidó y cayó por el precipicio y sus entrañas se desparramaron en ese lugar. Arrepentíos. Con esto, Cristo quiere que el cristiano sea limpio en su forma de ser, que haya una total santidad a Dios. Ahorita hablé acerca de la presencia de Dios, presencia que es muy claro de que no estaba en la iglesia en Sardis. Y de la misma manera, a diferencia de, en el caso de Moisés, cuando le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no nos saque de aquí, que no vamos para ningún lado. En un contraste, hubo un hombre llamado Saúl, rey de Israel, primer rey de Israel, en el cual hubo una total desobediencia a Dios. Y en Primera de Samuel, capítulo 10, vemos que el profeta Samuel le da unas instrucciones a Saúl y le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. No olviden ese número, perfección en la escritura. 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. En cambio, ve el capítulo 13. ¿Qué hizo Saúl? Luego de que estaba en una guerra contra los filisteos y parece que las cosas no estaban muy bien, que digamos. Dice que él esperó 7 días. Hasta ahora vamos bien, porque Samuel le dijo que esperaran 7 días. Pero dice que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Los 7 días tienen 24 horas. No olvides eso, que cuando Dios te da una instrucción, espera por esa instrucción de Dios. Cumple, sigue la obediencia a su palabra. No te apresures. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Pero mira que este rey era terco y era... Santo Dios. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ay, ay, ay. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. No es que tú ofrezcas sacrificio, es que tú obedezcas a la voz de Dios. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Sabe por qué príncipe? Además de que era, adicional a que era rey de Israel, fue rey de Israel. Príncipe porque Jehová es el rey de reyes. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y simplemente Samuel se levantó y se fue. Aleluya. ¿Qué más podemos hablar? Santidad a Jehová. En Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este verso lo ponen en un punto profético o en un punto futurista o del futuro. Sin embargo, aquí está hablando de que no te vistas si no vienes en santidad, de que tienes que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. No es que dice que sin la cual nadie va a ver en el futuro al Señor. No, es que nadie puede ver al Señor si no está en total santidad. Moisés le dijo, si yo he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, no, mi hijo, no. Si alguien ve mi rostro, téngalo por seguro que va a morir. Pero yo voy a pasar mi favor sobre ti. Y voy a ponerte en esta peña y voy a pasar a mis espaldas. Y cuando vea mis espaldas voy a quitar mi mano para que tú veas mis espaldas y veas mi gloria. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su amigo. En Levítico capítulo 11 dice, verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Y tú dirás, bueno, es que te está yendo mucho al Antiguo Testamento. Pues está bien, no hay problema. Vámonos para el Nuevo Testamento. En la primera epístola del apóstol Pedro, cuando escribe a la iglesia, a los que estaban expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, que le dice gracia y paz sean multiplicadas. Mira lo que dijo el apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Él regrese por su iglesia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que la iglesia de Sardi, al parecer, ofrecía fuegos extraños. No tenía la presencia de Dios en ella. No había santidad. De modo que estaba muerta. No había espíritu en ella. Pero
no todo es malo. Porque había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras, a la cual el Señor le dice que andaban con Él en vestiduras blancas porque eran dignas. Esas vestiduras de esas pocas personas para Cristo eran dignas. Y en Apocalipsis 19 se habla acerca de las bodas del Cordero y se nos dice que a la iglesia, a la novia del Cordero, se le da a que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino dice que son las acciones justas de los santos. Y tú dirás, bueno, ahí está. No, espérate. El sentir de la carne es muerte. Esto no produce nada bueno. Lo que produce bueno en ti es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, el cual provoca que reflejes el fruto de su Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esas acciones justas es el fruto del Espíritu, el cual es producido por su Espíritu reflejado en tu vida. Y esas pocas personas no habían manchado sus vestiduras. En Sardi habían esas pocas personas que se mantenían santos, separados, sin mancha, sin contaminarse, que no solamente conocían las Escrituras, sino que aplicaban las Escrituras a sus vidas, las enseñanzas que fueron dadas por los apóstoles. Tal vez en especial por el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Efesios capítulo 1 verso 4 dice, sin manchas delante de él. Efesios capítulo 5 verso 27, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santo y sin mancha. Filipenses 2:15, irreprensibles y sencillos, sin mancha. Colosenses 1:22, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Segunda de Pedro 3:14, ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Y el libro de Judas o la carta de Judas en el versículo 24, sin mancha delante de su gloria. De modo que aquí hay tres promesas de parte del Señor al que venciere. Será vestido de vestidura blanca. Las vestiduras blancas, como mencioné hace unos minutos atrás, son las acciones justas. Lo único que, a decir verdad, al pasarse por el fuego, como se menciona en 1 Corintios 3:13, no se va a quemar. Es ese carácter que como cristiano Cristo nos manda a andar, llenos de su Espíritu, del fruto de su Espíritu, vestidos de nuestro carácter como hijos de luz. Número 2, otra promesa: no borrará su nombre del libro de la vida. La frase, y no borraré. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Existía una norma en aquel tiempo donde cada ciudad tenía un registro. Hoy día es algo similar. Al nacer te inscribían en su registro, pero si tú eras hallado falto, si algún ciudadano se encontrase culpable de traición, de una deslealtad o deshonor público, o no solo te castigaban, sino que también te eliminaban del libro de esa ciudad y simplemente ya no eras considerado ciudadano de esa ciudad. Y aquí Cristo está diciendo: no borraré su nombre del libro de la vida. Y creo que lo mencioné en un video anterior.
¿Acaso podemos borrar algo que no está escrito? Para los que dicen, bueno, no estaba escrito porque el nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo. Sí, todos los nombres de todos los que Dios sabe que iban a nacer y que van a seguir naciendo están escritos en el libro de la vida, porque por eso nacen. Sin embargo, aquí está diciendo que no borraré su nombre del libro de la vida. Y tú no puedes borrar lo que no está escrito. Los dejo con eso ahí. Número 3. Le confesaré delante del Padre y de sus ángeles. Mateo 10:32. Jesús mismo había dicho esa declaración. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús vuelve otra vez, Cristo vuelve otra vez a decirle a esta iglesia: al que venciere será vestido de vestidura blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo se muere o cómo va muriendo una iglesia? Son varias las cosas que hacen que una iglesia no muera. La iglesia no muere por un enemigo externo. Desde afuera se hace casi imposible eliminar a una iglesia. El ejemplo lo tenemos en Esmirna. Tampoco puede hacer morir una iglesia por suicidio. La iglesia deliberadamente no va a reunirse para eliminarse porque ya no le gusta la vida cristiana y simplemente, como no vale la pena, se acabó. No se muere. Y mucho menos por abandono. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca abandona a sus hijos. Salmo 23. La iglesia se muere cuando deja de ser vigilante, deja de afirmarse en la palabra de Dios, en las Escrituras, cuando sus acciones justas, el fruto del Espíritu, muere en sus corazones, cuando no valora lo recibido y lo que fue oído del Evangelio y lo deja de poner por obra, no lo guarda. Cuando no se arrepiente de su mal caminar, de su mal proceder, cuando cada creyente muere espiritualmente. Eso fue lo que causó la muerte de la iglesia en Sardis. Es lo que causa la muerte de una iglesia. Termino con esto, porque ya estoy próximo a tener una hora hablando con ustedes, hablándole a ustedes. La iglesia en Sardis, al igual que su ciudad, se había muerto por su excesiva y desmedida autoconfianza y dejar de ser vigilantes. Pablo les exhortó a los corintios que fueran asertivos en la carrera del Evangelio, que estuvieran velando siempre, que no sea que luego de haber sido heraldos para otros, de predicar el Evangelio de Cristo, ellos fueran eliminados, de que Él fuera eliminado y que sea descalificado. Así que si pensamos estar firmes, cuidémonos de no caer. Sardis le dio lugar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dejó una puerta abierta. Puso su confianza en sí misma. Y el enemigo, Satanás, que no vela la oportunidad para hacer daño, matar, robar y destruir, vino y entró. Vio un agujero en la iglesia de Sardis, una oportunidad única por donde penetrar y conquistar la ciudad y eliminarla. La iglesia en Sardis permitió, con su autoconfianza excesiva y el descuido de su vida cristiana en la Escritura, en la palabra, permitió que Satanás, el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, la destruyera. Solo unas pocas personas no mancharon sus vestidos. Sardis vivía físicamente sin darse cuenta que estaba muerta interiormente.
Iglesia, si tú vas a morir, que sea de las pasiones y los deseos de lo terrenal, o lo que por naturaleza proviene de la carne. ¿Para qué? Para que la esencia del Espíritu, el fruto del Espíritu, se manifieste en tu vida. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo cuando se lo dijo a los Gálatas, y que le decimos hoy al Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Shalom. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Y espero que puedan tener la paciencia de ver este video. Y lo mencioné al final porque como lo estoy grabando en vivo, no tengo nada escrito regrabado para decir estas palabras. Tengan la paciencia y puedan sacarle provecho a este mensaje que le he dado. Y que hagan como el apóstol Pablo dice: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia, y que añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga.